Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria del Colegio Andino. Les da la bienvenida por la profesora Gabriela Roja Castillo, maestra del área de física, quien pues les da la bienvenida a esta nueva clase virtual. Sin antes agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da día a día de estar bien de salud en unión familiar y dándonos la oportunidad pues de estar nuevamente en unión a través de esta plataforma, ¿sí? Para iniciar vamos a dejar nuevamente nuestros compromisos, es cerrar los micrófonos mientras estamos en clases y solamente los vamos a activar mientras o cuando tengamos que participar. Como ya les había comunicado, este tema ya corresponde al examen, al mes de julio y por lo tanto va a ser evaluado en el examen bimestral. Ya con todas nuestras indicaciones, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Siempre tener presente de que antes de iniciar nuestra sesión tenemos un propósito. El propósito de nuestra sesión es que al término ustedes van a conocer, comprender los tipos de fuerzas y cómo estas van a estar presentes en las actividades cotidianas. Vamos ahora a identificar las fuerzas, vamos a graficarlas y ubicarlas en algunas actividades o algunos ejemplos que vamos a plantear. Muy bien, vamos a continuar entonces, atentos. Ya como una especie de repaso, una especie de retroalimentación, vamos a decir, que hemos identificado en nuestro alrededor, en las cosas que podemos observar día a día, que van a existir fuerzas naturales, fuerzas ya establecidas. Una de ellas es la fuerza gravitatoria, que también se conoce como peso. ¿No es cierto? Esta fuerza gravitatoria es la que atrae, es la fuerza que hace la Tierra atrayendo a los objetos hacia ella. ¿Sí? La gravedad tenía un valor de 9,8 normalmente, pero para poderlas trabajar nosotros lo aproximamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la primera fuerza que nosotros conocemos o que estudiamos es la fuerza gravitatoria. Luego, la fuerza normal, llamada también reacción normal, que era la fuerza. Tenemos que tener presente, niños, jóvenes, estas fuerzas porque hoy día trabajamos con ellas, ¿sí? La fuerza normal, hemos dicho que es una fuerza que va a nacer de las superficies. Cuando dos cuerpos están en contacto, la superficie va a dar una respuesta y va a nacer la fuerza normal. Y esa fuerza normal va a ser una fuerza que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿sí? Si yo tengo acá un bloque, primero tenemos el peso, siempre hemos dicho que es la gravedad. La gravedad es la fuerza que va hacia la Tierra, se puede representar con una B doble que es peso o con la P. Y luego, en respuesta a este peso, teníamos la otra fuerza que nace de la superficie, esta es la superficie. De ahí va a nacer, por lo tanto, esta fuerza es la fuerza normal, que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Por lo tanto, esta es la fuerza normal. ¿Ya? La normal, dice, es una fuerza que nace de la superficie como respuesta al peso. El peso va hacia abajo, de la superficie van a nacer entonces una fuerza contraria, que va a ir en sentido contrario, ¿no? Que es la fuerza normal. Esta fuerza normal me dice que va a ser perpendicular, va a formar ángulo de 90 grados con la superficie. Es la segunda fuerza. No nos olvidemos, la primera era la fuerza gravitatoria, que es el peso que va del centro del cuerpo para la Tierra. La segunda es la fuerza normal. ¿Cuál es? La que nace de la superficie hacia arriba, ¿no? Que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Muy bien, continuamos. La otra fuerza que habíamos estudiado, estábamos refiriéndonos a la fuerza de tensión. La fuerza de tensión va a estar presente solamente en cuerdas, en pitas, en sogas, en cables, ¿sí? Solamente en estos cuerpos se encuentra la fuerza de tensión. Muy bien. Si hay una cuerda y van a ejercer dos fuerzas externas contrarias,
uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, entonces dentro de la cuerda se va a presentar ¿quién? La fuerza de tensión. La tensión solamente está presente en cuerdas, en pitas, en cables. ¿Ya? La tercera fuerza. La otra fuerza que hemos conversado y hemos estudiado es la fuerza de rozamiento. Hemos dicho que la fuerza de rozamiento va a surgir cuando se trata de mover un cuerpo sobre una superficie áspera. Tenemos una caja que se va a mover. ¿Hacia dónde se mueve? Según lo que me indica, estas líneas están moviéndose hacia la derecha. Esa es la fuerza que está moviendo. Entonces, a esa fuerza, el piso que tiene las asperezas, porque esas asperezas es la que va a producir la fuerza, esa aspereza va a producir una fuerza, pero una fuerza en sentido contrario a la fuerza. Si la fuerza va a la derecha, esta va a ir en sentido contrario. Esa se llama la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a nacer en las asperezas de los cuerpos. Si es la aspereza de la caja y la aspereza del piso. ¿Ya? Donde va a hacer una fuerza contraria a la fuerza. Por ejemplo, esta pelota está subiendo, está yendo un poco inclinada para arriba. Pero el piso, de hecho, va a tener asperezas. Todos los pisos, todas las superficies tienen asperezas. Unos son más ásperos que otros, ¿ya? Entonces, esa aspereza va a hacer que se ejerza una fuerza contraria al movimiento. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento. Muy bien, estamos entonces recordando las fuerzas que hemos trabajado. Muy bien. Ahora, tenemos otro ejemplo. A una chica que está empujando una caja. ¿Hacia dónde está empujando la caja? Me dice que está empujándolo hacia la derecha. ¿Sí? Pero como lo está empujando o arrastrando en el piso tiene su aspereza. Entonces ese piso va a ejercer una fuerza contraria, que va a ser la fuerza de rozamiento, que es en sentido contrario al movimiento. La cuarta fuerza que hemos estudiado. ¿Ya? Muy bien, recordando. Hemos dicho que las principales fuerzas que están presentes en nuestro alrededor y constantemente lo podemos observar es la fuerza gravitatoria, la fuerza del peso, por el cual los cuerpos siempre van a caer. Luego tenemos la fuerza normal o fuerza de reacción normal, que es la que nace de la superficie en sentido contrario al peso y que es perpendicular a la superficie. Luego hemos hablado de la fuerza tensión. La fuerza tensión va a estar presente en un cable, en las pitas, en las sogas, en las cuerdas, cuando se ejerzan dos fuerzas contrarias, ¿no? Y dentro de esa cuerda se presenta la fuerza tensión. Luego hemos hablado de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que van a hacer en la superficie con aspereza en sentido contrario al movimiento. Muy bien, jóvenes. Estas fuerzas que acabamos de repasar, lo vamos a estudiar o vamos a identificarlos hoy día. ¿Dónde? En un gráfico. ¿Qué dice? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un cuerpo y en ese cuerpo voy a identificar cuáles son las fuerzas que están presentes. Este es el tema 11, que ya viene, como le hemos dicho, para el segundo bimestre, el examen bimestral. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es el diagrama? Cuando hablamos de diagrama, nos estamos refiriendo ¿a quién? A un dibujo, a un gráfico. Diagrama es gráfico. Cuando ustedes le dicen, van a diagramar el cuerpo humano, ¿qué van a hacer? Van a dibujar el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, pero en física, diagrama es dibujo. De cuerpo libre, ¿qué quiere decir? Un cuerpo donde tú vas a identificar todas las fuerzas que van a estar presentes. ¿Ya? Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre, que se identifica con DCL, diagrama de cuerpo libre, es un gráfico, como les hemos dicho, ¿ve? Es un gráfico de todas las fuerzas que van a actuar sobre ese cuerpo. Gráfico de todas las fuerzas que están en un cuerpo. Por ejemplo, miren, tengo este gráfico de una superficie, está sujetada con una cuerda, un bloque, en un plano inclinado. Identifico ahí qué fuerzas están presentes, ¿sí? La primera fuerza que siempre va a estar presente y es la primera que ustedes tienen que identificar, la primera es el peso. La fuerza que va a ir apuntando hacia el centro de la Tierra. Luego, este cuerpo está sobre una superficie.
está inclinada en una pared o en una madera. Entonces hemos dicho que toda superficie va a tener como resultado, ¿quién? La fuerza normal, que va a ser perpendicular y nace de la superficie. Por lo tanto, de acá va a nacer, ¿para dónde? Para arriba. La fuerza normal. Y es perpendicular, ¿no? La fuerza normal. Y como esta cuerda es una cuerda, ¿no? Por lo tanto, está tensionada por dos fuerzas, uno que es el peso del bloque y otro que es la superficie. Por lo tanto, internamente, dentro de la cuerda, ¿quién va a estar? La fuerza de tensión. ¿Ya ven? Indicamos la fuerza gravitatoria o el peso, la fuerza normal, que es la que nace de la superficie, la tensión, y como este cuerpo seguramente está en movimiento hacia abajo, ¿sí? El peso mismo va a hacer que resbale, por lo tanto la superficie que tiene asperezas va a ser una fuerza contraria. ¿Qué fuerza hemos dicho? Contraria al movimiento, es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento entonces va a ser la fuerza contraria. En un gráfico que te van a dar, ahora nosotros tenemos que identificar las fuerzas. Para eso tenemos que recordar cuáles eran las fuerzas que estaban presentes en nuestros estudios, la fuerza gravitacional o el peso, que es la que apunta a la Tierra. La fuerza normal, que nace de la superficie y es perpendicular. Luego hemos hablado de la tensión, que va a estar presente solamente en cuerdas. Si tú en tu gráfico encuentras una cuerda, ahí hay tensión. Si encuentro dos cuerdas, va a haber dos tensiones. Una tensión para acá y otra tensión, ¿ya? Luego hemos hablado de la fuerza de rozamiento, que nace en el piso áspero, cuando un cuerpo se mueve. ¿No? Y la fuerza de rozamiento es en sentido contrario que la fuerza. Muy bien, a esos gráficos que tú vas a hacer a la identificación de las fuerzas que vas a hacer en un gráfico, se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Vamos a tomar en cuenta, jóvenes, para que exista un equilibrio, nosotros estamos hablando de equilibrio, las fuerzas tienen que estar en equilibrio. ¿Ya? Las fuerzas, para que exista un equilibrio en un cuerpo, es necesario saber que el diagrama de cuerpo libre es un equilibrio. ¿Ya? Debe haber un equilibrio. Equilibrio, entonces, puede ser cuando la velocidad es igual a cero. ¿Ya? Todas las fuerzas van a estar equilibradas de tal manera que el cuerpo no se mueve, va a estar en estática. Pero también podemos hablar de equilibrio cuando el cuerpo se está moviendo, pero en velocidades constantes. Ya con ustedes hemos hablado de movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué caso era? Cuando la velocidad es constante, cuando la velocidad no varía. Por lo tanto, ahí el cuerpo va a estar en un equilibrio cinético. ¿Ya? Entonces, para poder equilibrar un cuerpo, tenemos que ver que las fuerzas, por ejemplo, en este caso, el peso de este niño y el peso de la niña deben ser iguales, porque lo contrario va a haber desequilibrio. Y cuando nosotros hablamos de diagrama de cuerpo libre, ahí vamos a hablar de equilibrios, así como en este caso. Tengo una balanza parecida a esta, pero este bloque ejerce una fuerza que va a ir hacia abajo, la fuerza 1, digamos. Y luego tengo el otro bloque que también va a ejercer una fuerza hacia abajo. Esa es la fuerza 2. Pregunto, ¿por qué no se mueven? ¿Por qué están los dos en estática? Estamos en este caso, en estática. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿cómo van a ser? Iguales. Las fuerzas son iguales. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de equilibrio. Cuando hablamos entonces en diagrama de cuerpo libre, vamos a hablar de equilibrios. Vamos a buscar que las fuerzas deben estar en equilibrio. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar. Vamos a los ejercicios. ¿Qué significa DCL, diagrama de cuerpo libre? ¿Y qué significa diagrama de cuerpo libre? Quiere decir que en un dibujo que a ti te van a dar, tú tienes que identificar las fuerzas que están presentes. ¿Qué fuerzas están presentes? Pero para ello yo tengo que sacar este gráfico aparte. ¿Dónde se está aplicando las fuerzas? ¿Dónde? ¿Dónde se va a aplicar? En este círculo. En esa pelota, en ese círculo. Muy bien. Separo el círculo y digo, la primera fuerza que tiene este círculo, ¿cuál es? La gravedad o el peso. Entonces, ese peso sale del centro del cuerpo hacia abajo. Luego estamos viendo, esta pelota está apoyada a esta superficie. Hemos dicho que toda superficie, ¿qué es lo que va a ejercer? Una fuerza de rozamiento, que es contraria, entonces nace de acá. Perdón, la fuerza normal.
Esa es la fuerza normal o la reacción normal que también se le llama. ¿Y cómo va a ser? Va a ser perpendicular. Ya está. Pero ahora está sujetada por una pita o una cuerda. Y hemos dicho que en toda cuerda, ¿qué fuerza está presente? ¿Qué fuerza? La fuerza de tensión. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas fuerzas vamos a encontrar? Vamos a encontrar, a ver, vamos. Esto no debemos hacerlo en el gráfico, yo los he hecho para que ustedes puedan entender, ¿ya? Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas fuerzas hemos encontrado? Primero, el peso, ¿no? Que es el que sale hacia el centro de la Tierra. La reacción normal que sale de la superficie, reacción normal. Y en la cuerda está presente la tensión. Entonces, ¿cuántas fuerzas encuentro? Encuentro 3 fuerzas. Ahí encontramos 3 fuerzas. Muy bien. Vamos acá. Segundo ejemplo. Tengo un bloque que está sobre una superficie. Muy bien. Activamos nuestros micrófonos, por favor. Quiero que me ayuden en este análisis del diagrama de cuerpo libre. Pregunto, ¿cuál será la primera fuerza que va a estar presente en este bloque? Pero primero, ¿dónde estarán las fuerzas? ¿Dónde se manifestará mayor la fuerza? ¿En la superficie o en el bloque? ¿Dónde? ¿Quién dará el bloque o la superficie? ¿Quién dará normal? ¿El bloque o la superficie? Estamos viendo que la mayor fuerza va a estar en el bloque. En el bloque. Ya está. Muy bien. Ahora dígame, ¿cuál es la primera fuerza que voy a encontrar ahí? Fuerza de gravedad. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se conoce? Como peso. Muy bien, Larisa. Muy bien, Marlon. Vamos a cogerlo acá, que nace del centro del cuerpo, ¿no es cierto? Y siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia abajo. La fuerza de gravedad. Ya está. La fuerza de gravedad, o también llamada peso. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Si vemos que está en una superficie, la superficie, ¿qué fuerza va a dar? Fuerza de reacción normal. ¿Qué dice? Fuerza de rozamiento. Fuerza normal. Es una reacción que va a dar la superficie. Para que este cuerpo no se hunda, no se caiga, va a reaccionar y va a dar otra fuerza. Una fuerza que va a ir hacia arriba. Esta fuerza, ¿cómo se llama? La fuerza normal. Y esta fuerza es perpendicular a la superficie. Entonces, si yo quiero hacer su diagrama de cuerpo libre, yo tengo que separar el bloque, nada más el bloque. Ya está. Y digo, en ese bloque está presente ¿quién? Está presente, primero, la fuerza gravitatoria, o llamada también el peso, y en respuesta, como está la superficie, van a hacer una fuerza contraria que va a ir hacia arriba, que es perpendicular a la superficie y se llama la normal. Ya está. ¿Cuántas fuerzas entonces está presente acá? 2. El peso y la normal. Muy bien. Ahora vamos al otro. Es una esfera que está en un plano inclinado. Pregunto, si está en un plano inclinado, ¿la esfera estará en estática, o sea, no se moverá o se estará resbalando? ¿Qué dicen ustedes? Si dejan una pelota en un plano inclinado, ¿la pelota se queda sin moverse ahí o se resbala? Se resbala. Por lo tanto, decimos que esta pelota también se va a resbalar y se va a resbalar hacia abajo. Ya está. Muy bien. Pregunto, ¿cuál es la primera fuerza que estará presente ahí? Todo cuerpo, ¿qué tiene? ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué se caen? Porque tiene Gravedad. gravedad, tienen peso, Aileen, muy bien. Tienen el peso. Todo cuerpo tiene peso. Y al peso se le conoce ¿con qué otro nombre también? Fuerza gravitatoria o mejor peso. Entonces acá vamos a ver, ¿y hacia dónde irá el peso? Hacia abajo. Hacia la tierra. dentro de la tierra. Muy bien, Marlon, muy bien. A ver, ¿ya ves? No va a ir inclinadito, va a ir apuntando a la tierra. Esto se llama peso o también se llama la fuerza gravitatoria. Ya está. Luego vemos que esta pelota está en una superficie. ¿Ve? La superficie. Y si tiene superficie, ¿qué fuerza está presente ahí? Fuerza de rozamiento. Muy bien. ¿Quién me contestó? Yo, Miss Marlon. Ah, muy bien, Marlon. La fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la pelota está resbalándose.
La pelota está yendo hacia abajo. Y si está yendo abajo y me dice que esta superficie es rugosa, va a tener fuerza de rozamiento. Pero antes de rozamiento, tengo la superficie. La superficie, ¿qué respuesta va a dar? Una fuerza que va a formar ángulo recto con la superficie. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza, la normal. De toda superficie siempre nace la normal. ¿Ya? Y ahora sí podemos ver la fuerza que nos dijo Marlon. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza contraria. Esta es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Entonces, puedo yo sacar solamente la pelota y digo, en la pelota, porque ahí es donde se concentran las fuerzas, ¿ves? No en el piso, sino en la pelota. Entonces sacamos la pelota. En la pelota va a estar presente, primeramente, el peso o la fuerza gravitatoria, que es lo mismo. Luego, como está pegada a la superficie ha dado una fuerza contraria, la fuerza normal. Y esta normal va a formar ángulo de 90 grados con la superficie. Y como está resbalándose con una superficie rugosa, ya, entonces acá va a haber una fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento. ¿Ya está? ¿Cuántas fuerzas hemos encontrado? 3. A esta identificación de las fuerzas que están presentes en este cuerpo se llama diagrama de cuerpo libre. En un gráfico tú vas a identificar las fuerzas que están presentes, ¿ya? Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Seguimos. Ahora tenemos problema 4. ¿Dónde se está identificando las fuerzas? Tenemos primeramente, miren, puede ser un techo o una superficie donde está colgada a través de una pita, un cable, un bloque. Este es el dibujo que me da. De ese dibujo tú me dices que tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero ahora tengo que identificar dónde se estarán ubicadas las fuerzas. Si yo digo, este bloque, ¿qué tendrá? Peso, tiene tensión. Esta tensión, lo único que tendrá tensión, nada más, no hay otra fuerza. Entonces, ¿dónde habrá más fuerzas? En el bloque. Por lo tanto, separamos el bloque. Y decimos, en este bloque vamos a encontrar la primera fuerza que siempre va a haber, la fuerza gravitatoria, que también se llama peso, que va siempre apuntando a la Tierra. Ya está. Pero como este bloque está sostenida por una cuerda, entonces la cuerda, como está tensionada por 2 fuerzas, esta cuerda, ¿qué fuerza va a tener? ¿Cómo se llama la fuerza que está en las cuerdas? Fuerza de tensión. Ahí, muy bien, la tensión. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, solamente encontramos 2 fuerzas, el peso gravitatorio y la tensión. Muy bien, vamos. Acá, en este bloque, ¿dónde encontramos la fuerza? A ver, ¿qué fuerzas podemos encontrar? Es un bloque que está sujetado por 2 cuerdas a 2 superficies diferentes. Fuerza de tensión y Fuerza de gravedad. Muy bien, Larisa, muy bien. Tengo yo el bloque. Me dicen que la primera fuerza que va a tener presente, ¿cómo se llama esa fuerza que apunta a la Tierra? Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Muy bien, Larisa, la fuerza de gravedad. Ahora, si es que acá hay 2 cuerdas, entonces cada cuerda, ¿qué va a tener? Es una cuerda. Pero una cosita, hay que ver hacia dónde va a apuntar la cuerda. La cuerda está jalando. El peso lo está jalando la cuerda. Entonces, la cuerda, ¿de dónde se está sujetando para no caerse? De la pared. Por lo tanto, esta tensión, porque es una tensión, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia la pared. Por eso tenemos que ponerle la cabecita. ¿Hacia dónde apunta? Pregunto, si acá hay otra tensión, ¿hacia dónde apuntará? ¿Hacia la pared o hacia el bloque? hacia la pared.
hacia la pared. Siempre hay que tener presente ello. Si yo tengo otra tensión, para que el bloque no se caiga, la tensión está sujetándose ¿dónde? En la pared. Entonces tiene que apuntar a la pared. Esa es la tensión. ¿Ya? Entonces, si yo quiero dibujar las fuerzas del diagrama de cuerpo libre, en este caso digo, la primera fuerza que va hacia abajo, ¿cómo se llamaba? La fuerza gravitatoria. Muy bien. Luego, acá nace una fuerza que, ¿hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba esta fuerza? Hacia la pared. Hacia la pared, hacia arriba. Entonces, la fuerza tensión. Y luego nació otra cuerda. Muy bien. Si es cuerda, es tensión. ¿Hacia dónde apuntaba esa tensión? Para que no se caiga el bloque. ¿De dónde se está sujetando la tensión? De la pared. Entonces, tiene que apuntar a la pared. ¿Saben qué? Tienen que tener presente esto porque en los ejercicios te van a venir las flechitas que tú tienes que indicar. Y te puede venir la flechita para arriba, para abajo. Entonces tenemos que ver hacia dónde apunta. ¿Ya? Entonces ese es el diagrama de cuerpo libre. Vamos al otro. Esfera. A ver. ¿Dónde encontramos las fuerzas? Fuerza de gravedad Muy bien. ¿Hacia dónde va? hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Tengo el bloque, la primera fuerza, la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad que va hacia el centro de la Tierra. ¿Qué más? Miren, está en dos superficies. La superficie, ¿qué fuerza da? Esta superficie, ¿hacia dónde apuntará su fuerza? Es una fuerza normal. La superficie va a dar una fuerza normal. ¿Hacia dónde apuntará esa fuerza normal? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ve? ¿Por qué tiene que ser así? Porque ustedes tienen que buscar que forme un ángulo de 90 grados. Entonces va a trazarse hasta que tenga una fuerza de 90 grados. ¿Y la otra fuerza? Ahí, la fuerza normal, que va a tener fuerza de 90 grados. Muy bien, niños. Nos conectamos con este mismo link. Ya en este momento, yo voy a cerrar y se conectan con el mismo link.